Hey familia, qué bueno que están aquí. Gloria a Dios porque hay casa llena. Aleluya, gloria al Señor. Hoy va a ser una prédica bien especial. Siempre digo lo mismo, ¿no? Todas las prédicas, ¿verdad?, cuando vienen de parte de Dios siempre van a ser especiales. Sin embargo, pues hoy sí es un día muy intrigante, porque pues estamos viendo en el transcurso de estas predicaciones que a los que vienen por primera vez, aquí predicamos expositivamente de una manera consecutiva. Estamos ahorita predicando el Evangelio de Marcos y estamos ya en la recta final del Evangelio. Nada más que cada predicación pues es individual, o sea, no creen que van a decir, ya no le vamos a entender porque van consecutivamente. No hay ningún problema. Sin embargo, pues hemos estado viendo muchos acontecimientos con nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, y pues como ahorita ya estamos en la recta final del Evangelio de Marcos, pues ya nos estamos encontrando con esas situaciones en donde las persecuciones que le empezaban a hacer a nuestro Señor Jesús pues iban llegando a su término. Y la semana pasada pues vimos precisamente esa escena donde llegan a ese aposento en donde iban a celebrar la Pascua, ¿verdad? Iban a celebrar la última cena, ¿verdad? Leonardo da Vinci hizo una imagen, ¿verdad?, de la última cena que se hizo muy famosa. Eso sí, se ve que Leonardo da Vinci pues nunca tuvo una imaginación correcta de cómo era todo lo que sucedía en esa época, ¿verdad? Porque hubo ciertas distorsiones en esa última cena. Sin embargo, pues de una manera a lo mejor incorrecta, pero todos hemos oído esa escena tan especial, ¿verdad? Ahora sí que esa escena de la cena, ¿verdad? De la última cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y fue la última cena de muchísimas que tuvo con sus discípulos. Todos sus discípulos, como lo dijimos la semana pasada, habían desayunado con Él, comieron con Él, cenaban con Él, dormían en las mismas habitaciones donde dormía nuestro Señor Jesucristo durante alrededor de 3 años. Y sin embargo, hace 8 días vimos una escena terrible, ¿verdad?, de que uno de los allegados de Jesús, es más, era de los más allegados, porque incluso él era el tesorero, ¿verdad?, ahí de las finanzas que llevaban a cabo en ese grupo de los 12 apóstoles con su maestro. Y él, siendo el tesorero, se atrevió a vender a nuestro Señor Jesús por 30 monedas, ¿verdad? Todo eso fue lo que vimos la semana pasada. Sin embargo, pues estando en Cristo Jesús nos percatamos, ¿verdad?, de que esa situación que sucedió con este hombre llamado Judas Iscariote no es una situación muy ajena a la que a veces llegamos nosotros también a vivir. Nosotros muchas veces no vendemos a Jesús por 30 monedas, pero sí a veces lo vendemos por la comodidad, ¿verdad?, de que decimos, no, pues no tengo ganas de ir hoy a la iglesia, no, pues no tengo ganas de leer la Biblia, no, pues no me acomoda esto, prefiero el dinero, prefiero ir a ver a la novia, prefiero tantas cosas, ¿verdad?, con las cuales no necesitamos vender a Jesús por 30 monedas, sino lo llegamos a vender con nuestras malas acciones que llegamos a tener frecuentemente en contra de nuestro Maestro, de nuestro Rey, de nuestro Salvador, ¿verdad, familia? Y bueno, pues todo esto que aconteció en esos momentos era para que se celebrara precisamente esa última cena, y es de lo que el día de hoy vamos a hablar, familia. Hoy, como cada 8 días, no solamente es un sermón, no solamente es una predicación, sino que también es una enseñanza. Y hoy vamos a entender qué es lo que quiere decir realmente la Eucaristía, como se le llama mundialmente, ¿verdad? La primera iglesia cristiana que existió en el mundo entero, la primera religión cristiana, por así decirlo, fue la religión católica, y ahí se implementó precisamente esto llamado Eucaristía, y que bíblicamente se le llama la Cena del Señor.
Bíblicamente vemos que se le llama la Cena del Señor y es algo muy relevante lo que sucedió en ese lugar, porque hubo muchas esencias proféticas, hubo muchas esencias reflexivas. O sea, nuestro Señor Jesús, cuando lleva a cabo esa enseñanza que le dio a sus discípulos cuando estaban llevando a cabo esa cena, no fue ahora sí que nada más como cuando echamos un lunch, ¿verdad? Y con el compadre, con los cuates, no, era algo muy importante, el mensaje que en ese momento Jesús estaba sembrando para sus 11 discípulos, ¿verdad? Porque ya en esos momentos ahí sí ya no se encontraba el traicionero, ¿verdad? Porque ahí mismo fue cuando pues Jesús le empezó a decir, ¿sabes qué? Pues haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y los otros apóstoles muy inocentemente pensaban que iba a hacer alguna negociación, él siendo el tesorero, algo así, sí, pero la negociación era vender, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día de hoy vamos a analizar de una manera exegética lo que es la Eucaristía, como se le llama, o la Cena del Señor, como bíblicamente se le llama también, ¿verdad? Entonces, nuestra predicación tiene como título el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. O sea, empezando por el título de nuestra predicación, esa es la descripción real de lo que se celebró en ese aposento. De hecho, era un aposento alto también, así como aquí que estamos en un aposento alto, así como el aposento alto donde llegó el Espíritu Santo a llenar con lenguas de fuego a todos los 120 discípulos que ya estaban en aquel entonces. Fíjense, ahí en ese aposento donde celebraron la Cena del Señor eran 12, y luego poco tiempo después se multiplicó al 1000 por 1, ¿verdad? Porque ahora eran 120 los que estaban en el aposento alto allá cuando Pedro dio el primer sermón, ¿verdad? Que todos conocemos eso ahí en el libro de los Hechos 2. Y bueno, aquí está la descripción de lo que es la Cena del Señor, o en algunos lugares evangélicos también le llaman la Santa Cena. Esto de la Santa Cena, la Cena del Señor, la Eucaristía, como le queramos llamar, es el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al presentar el pan y al presentar el vino. De hecho, por eso no habíamos celebrado la Cena del Señor últimamente, porque estaba yo esperando este momento. Porque les voy a decir una cosa, familia: la mayoría de todos los cristianos, llámese denominación la que sea, llámese el cristiano católico, llámese presbiteriano, llámese bautista, llámese pentecostal, la mayoría, les voy a decir con mucha tristeza, no entienden la profundidad de este ritual, porque es un ritual. De hecho, Jesús solamente nos dejó 2 rituales en la Biblia. Uno es el bautismo y otro es la Cena del Señor. Y la verdad es que mucha gente no sabe lo que es el rito del bautismo, y también mucha gente no sabe lo que es el rito de la Eucaristía o la Cena del Señor, como se le llama evangélicamente. Entonces, por eso les dije, hoy va a ser muy importante. Todos los que estamos aquí fue porque Dios nos trajo. Dios nos quería mostrar uno de los mensajes más relevantes para que tú y yo realmente podamos entender cuál fue ese propósito de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra, al hacerse igual que todos nosotros, como un ser humano común, no corriente, ¿verdad? Común sí, pero corriente no. Algunos nosotros sí, pero Él nunca va a ser corriente. Pero Él era un ser humano como todos nosotros. ¿Y cuál fue ese propósito? Pues ahorita vamos a ver el corazón de ese propósito que tuvo Jesucristo de venir aquí a la tierra a discipularnos directamente. Entonces, aquí en Marcos 14:22, que es la cita que nos corresponde predicar el día de hoy, en Marcos 14:22 al 25, vamos a leer lo siguiente. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo.
y lo partió y les dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Señor bendito Padre Celestial, estamos hoy reunidos en este lugar, Señor, en este recinto, en donde tú nos has dado la oportunidad de que cada uno de los que estamos aquí presentes hayamos tenido en nuestro corazón la necesidad de venir a escuchar tu palabra. Por eso es que queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome el control del predicador y de todos los oyentes de esta predicación, para que seas tú hablándonos directamente de tu corazón al nuestro, Señor. Necesitamos escuchar tu instrucción, necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos entender la esencia de ese sacrificio divino que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Por eso es que el día de hoy invocamos el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas para entender claramente este mensaje. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ok, familia, pues aquí vamos a ver la idea central de lo que se nos va a enseñar el día de hoy. Digo, se nos va a enseñar a través de la predicación, y le doy gloria a Dios porque una de las mejores maneras de aprender es enseñando. Entonces, cuando uno está predicando, pues es muy probable por el Señor. Entonces, la verdad es que esto que les digo es para causarles envidia y que el día de mañana también ustedes ya quieran estar predicando, ¿verdad? Porque cuando uno predica es una de las mejores maneras de aprender, y simplemente los maestros lo saben. Cada que están enseñando en las escuelas, todo eso, ellos están aprendiendo más que los alumnos que están ahí al frente de los maestros. Miren, la idea central es que la cena del Señor no es un simple rito religioso, ni una tradición vacía repetida por costumbre. Es una proclamación visible del Evangelio. En ella recordamos el sacrificio de Cristo, renovamos nuestra comunión con Él y anticipamos la gloria venidera. O sea, aquí cuando nosotros estamos viendo la enseñanza que Jesús les da a través de esa última cena que tuvo con sus discípulos, aquí fue un evento en el cual Él está proyectando todo lo que en ese momento estaba por venir, que para nosotros ya es el pasado. Lo que nuestro Señor Jesucristo les está mostrando en esa cena es lo que va a pasar unos días después en la cruz del Calvario. De la misma manera que Él partió el pan, dijo: así es como van a hacer conmigo. De la misma manera que les dio esa copa de vino, dijo: esa sangre va a ser derramada. Pero ¿cuál era ese propósito? No era un propósito nada más de cumplir una fechoría, tanto de los religiosos como de los romanos en aquel entonces. No era que se cumpliera un propósito de los hombres, era que se cumpliera un propósito divino que venía de parte de Dios para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero hay algo bien importante que aquí estamos viendo. Aquí nuestro Señor Jesús dijo precisamente que esa sangre se iba a derramar para que muchos fueran salvos, ¿verdad? Pero no dijo que para que todos fueran salvos, porque ese ha sido otro problema grandísimo que han habido en todas las enseñanzas religiosas, que nos dicen que todos somos hijos de Dios, y empezando por ahí están totalmente equivocados. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios, tú lo puedes leer en Juan 1:12, que dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad o la autoridad de ser hechos
hijos de Dios. O sea, claramente la palabra nos dice que es muchos los que van a ser llamados, pero pocos los que van a ser escogidos también, ¿verdad? Otra frase que dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir entendiendo esa parte. Aquí nuestro Señor Jesús está dando una enseñanza tremenda en esa última cena, donde se sentaron a convivir, pero sobre todo a aprender del Maestro. Porque ustedes vean, cada momento, cada segundo que los apóstoles convivían con Jesucristo, era para que estuvieran aprendiendo cosas de vida eterna. Por eso es que Pedro una vez le dijo: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? O sea, no hay mejor lugar en el cual tú y yo podamos estar, donde las palabras que se nos estén diciendo son palabras de vida eterna, familia. Amén. Aquí la primera frase dice así. Esta frase, lo aclaro, no es mía, es del príncipe de la predicación de Charles Spurgeon, que dice así: nada puede alimentar más el alma del creyente que contemplar continuamente la muerte de Cristo. Charles Spurgeon, príncipe de la predicación. Esta frase precisamente nos está mostrando la importancia de que tú y yo entendamos claramente lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, imagínense, Jesús no hubiera tenido que ir a esa cruz del Calvario si no hubiera existido el pecado en el mundo. Jesús no tuvo que haber sufrido todo lo que sufrió en ese Calvario, valga la redundancia, ¿verdad? No tuvo que haber sufrido tantas cosas si desde Adán y Eva no hubieran desobedecido la orden que Dios les había dado. Pero gracias a ese pecado original y gracias a todos los pecados que tú y yo tenemos, es que nuestro Señor Jesús tuvo que sufrir de una manera terrible, no solamente la cruz del Calvario, no solamente los latigazos que le dieron en la espalda, no solamente esa corona de espinas que se puso sobre su cabeza, no solamente todos los golpes que los romanos le estuvieron dando físicamente, sino que tuvo que sufrir lo más terrible que él pudo haber sufrido en esa cruz, que fue el cargar con todos nuestros pecados. Porque en el momento en que él cargó con todos nuestros pecados, en ese momento él dijo una frase en hebreo, que dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez en toda la historia, por primera vez el Padre apartó la mirada de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado. Eso es lo único que Dios no puede hacer. Eso es lo único que Dios no puede hacer. Él no puede ver el pecado. En el momento en que Jesucristo recibe el pecado del mundo entero, en ese momento el Padre aparta la mirada de Jesús. Y por eso él dijo esa frase: Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Por eso fue que Jesús sufrió, lloró de una manera terrible en el huerto del Getsemaní. No porque él tuviera miedo de los latigazos, no porque él tuviera miedo de que le iban a clavar las manos en una cruz. No, a eso él no le daba miedo. A él lo que le daba terror era de que iba a cargar con todos nuestros pecados, familia. ¿Se dan cuenta lo terrible que son nuestros pecados? O sea, nuestros pecados llevaron a la cruz del Calvario al hacedor de la vida. Nuestros pecados llevaron a la cruz del Calvario al único que nunca tuvo un pecado en este mundo, al único que siempre ha tenido misericordia para con todos nosotros. Y gracias a ese pecado y gracias a todas esas situaciones y iniquidades en las cuales muchas veces tú y yo seguimos viviendo, es que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado.
Entonces, esto es algo para que tú y yo empecemos a reflexionar lo que Jesús quería que sus discípulos reflexionaran. Vamos a hacer la exégesis de nuestra cita que acabamos de leer y la vamos a dividir en 3 encabezados. El primer encabezado tiene por título: el pan nos recuerda un cuerpo entregado ¿por quién? Por nosotros. Digan conmigo, por nosotros. Eso es precisamente lo primero que vamos a ver. Y aquí en Marcos 14:22 la palabra dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. O sea, aquí nuestro Señor Jesucristo, lógico, que está hablando de una manera espiritual para con ellos. O sea, hay una doctrina que se le llama la doctrina de la transustanciación, en donde se piensa que cuando tú comes el pan, estás comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. O sea, piensa precisamente, por eso se le llama la transustanciación, porque piensan que es la sustancia del cuerpo de Cristo. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y piensan que cuando estás tomando del vino o jugo de uva, ¿verdad? Porque normalmente acostumbramos el jugo de uva, porque si empezamos con el vino, luego quién sabe cómo vaya a salir uno por aquí, ¿verdad? Entonces se acostumbra a tomar el jugo de uva, que representa precisamente el jugo de la vid. O sea, a final de cuentas, el jugo de uva o un vino vienen del fruto de la vid, que eso es lo bíblico. Y piensan que es la sangre literal de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hagan cuenta que son caníbales. Estás tomando sangre de un ser humano y te estás comiendo la carne, ¿no? Entonces, eso fue una confusión doctrinal, por así decirlo. Pero nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que está dando esta indicación, en ese momento Él lo está diciendo de una manera totalmente espiritual. Él sabía perfectamente que su cuerpo iba a ser partido, su cuerpo iba a ser golpeado, su cuerpo, y Él sabía perfectamente también que iba a derramar hasta la última gota de su sangre. Pero ¿qué sucede? Que Él en estos momentos empieza a darles una enseñanza con todo lo que está aconteciendo en esa cena. Aquí está esta frase que dice: la salvación comenzó en el corazón de Dios y fue ejecutada voluntariamente por Cristo. Voluntariamente, me digan conmigo, voluntariamente. Y esto se los digo porque también cuando uno no conoce todo lo que sucedió a través del Evangelio, empieza uno a tergiversar las cosas. O sea, no crean que, ay, pobrecito de Jesús, no, hombre, lo agarraron. Él entregó su vida. O sea, si Él no hubiera querido estar en esa cruz, no hubiera estado. Pero era un diseño que ya estaba estructurado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no creen que, ay, es el plan B. Vamos a hacer un plan B, ¿verdad? Porque no funcionó de otra manera. No, realmente eso ya estaba estipulado, eso ya estaba desde antes que sucediera lo que sucediera, ya estaba predestinado que nuestro Señor Jesucristo iba a ser el Mesías del mundo entero, para que todo aquel que en Él creyera fuera salvo. Pero así lo dice claramente Juan 3:16: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No en los que no creen. Los que no creen no pueden tener vida eterna. Esa es una falacia, esa es una mentira romántica que han querido por ahí inventar en algunos lugares. ¿Y saben qué? Que eso simplemente ha hecho que mucha gente se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque mucha gente dice: pues entonces no es necesario leer la Biblia, no es necesario entonces comprometerse en una iglesia, no es necesario comprometerse a estar orándole al Señor, no es necesario hacer nada de lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Pues porque todos somos hijos de Dios. No, hombre,
Eso es una mentira de las más formidables que Satanás inventó para que la gente se vaya al infierno. No hay muchos requisitos para que nosotros podamos llegar al reino de los cielos, y el primero de ellos es entregar nuestra vida a Jesucristo. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, ahí empezamos a crear muchos frutos dignos de arrepentimiento, los cuales esos frutos dignos de arrepentimiento nos dan la evidencia de que verdaderamente vamos a ir con Dios cuando nos toque morir, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente parte de lo que el Señor hoy nos quiere enseñar, familia. Enseñarnos claramente cuál fue ese propósito. Aquí hubo ese propósito en donde Jesús él mismo quiso entregar su vida. No fue un fracaso de Jesús, porque por ahí un líder espiritual también un día se atrevió a decir que Jesús había fracasado en la cruz. ¿Cómo creen? O sea, eso es precisamente, ese fue el éxtasis del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se cumplió a lo que él había venido. O sea, ganó perdiendo exactamente. O sea, que él nos ha enseñado precisamente a ser mansos y humildes de corazón, ¿verdad? El que hizo fue manso y humilde y ganó perdiendo, porque él vino como un cordero. Él vino como el cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Pero ahora en su nueva venida, que ya es pronto, ahora ya no va a venir como un cordero, ahora va a venir como, ¿saben? Como un león. Va a venir como el león de la tribu de Judá. Ahora va a venir a condenar a todo aquel que no quiso creer en él. ¿Ok? Y no porque él los condene, es más, me expresé mal, porque no, así no lo dice la Biblia. No es que él venga a condenar, él va a venir más bien a hacer justicia, porque condenados ya estamos. ¿Quiénes nos condenaron? Papi y Adán, y mami y Eva, ¿verdad? Ellos nos dejaron con una condenación que fue el pecado original. Nosotros ya, porque ahí mismo en Juan 3:17 dice, él no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Él más bien vino a rescatarlos, pero todos aquellos que no quisieron creer en él seguirán en su condenación. Entonces nuestro Señor Jesús, cuando regrese como el león de la tribu de Judá, él va a regresar simplemente y a hacer justicia. A estos son los que quisieron seguir en su condenación, pues allá. Estos sí son los corderitos, son mis ovejas, vénganse para acá. Entonces esa es la situación que se va a vivir en el momento en que regrese Jesús. Pero él fue el que entregó su vida. Miren lo que dice Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, está hablando mi Señor Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Jesús nos está aclarando ahí, o sea, para que no crean, no piensan, pobrecito de Jesús, ¿verdad? Como también ahí Pedro, de repente ahí que dijo Pedrito, ya se estaba atreviendo a decirle, no, Señor, que esto no te acontezca, yo voy a ver la manera de que nadie te capture, que quién sabe qué. Que volvió y dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, él sabía perfectamente que si Jesús cumplía su propósito, hasta ahí llegaba el imperio que Satanás tenía. Por eso es que aunque él sea el príncipe de este mundo, pero él ya está aplastado completamente por la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos con Jesucristo, si él con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Pero si no estamos con el Señor de los cielos, el Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, la Trinidad, como le quieras llamar, si no estamos con él, pues aquí el príncipe de este mundo se hace muchas cosas bien tremendas en contra de todos los que no están con él. Ok, continuamos. Aquí hay otra frase que dice, el pan partido nos recuerda que Cristo fue quebrantado para que nosotros fuéramos restaurados. Tú y yo, toda la humanidad, desde el momento en que a Adán y Eva se les antojó desobedecer a Dios, fuimos nosotros totalmente desequilibrados, perdimos toda la estabilidad espiritual que un ser humano podía tener.
Y nuestro Señor Jesús, que era el único que estaba perfectamente estable, se quiso hacer hombre para que a través de ese quebrantamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo, tú y yo pudiéramos ser restaurados. Eso es precisamente lo que quiere decir redención. Nosotros, nuestro ministerio se llama redención por su gracia. La palabra redención es eso, que hemos sido restaurados, que hemos sido reconciliados con Dios, porque separados de Dios estuvimos desde ese quebrantamiento que hubo en el Edén con Adán y Eva. En Isaías 53:5, acompáñenme a Isaías 53:5, por favor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, digan conmigo, en él, el pecado de todos nosotros. ¿Cargó en quién? En Jesucristo. Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Por esas llagas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido salvos. Esta palabra, hemos sido curados, es un hebraísmo, es una palabra hebrea, en donde tiene el significado principal de la salvación, no de la sanidad física. Claro, la sanidad, o sea, si Él nos sana espiritualmente, pues físicamente eso es lo de menos. O sea, ¿de qué sirve que tengamos un milagro de una sanidad física si nuestra alma se va a ir al infierno? O sea, yo prefiero, si Dios no lo quisiera, que yo estuviera cojo, ¿verdad? Que me viniera una enfermedad incurable, qué sé yo, pero que mi alma no se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque esa enfermedad que yo pueda tener en este mundo va a ser pasajera. Como todo lo de aquí, todo es pasajero. La felicidad de aquí es pasajera. El dinero es pasajero. Tu cuerpo, mi cuerpo son pasajeros. Pero nuestra alma es eterna. Y de eso se trata el Evangelio precisamente. Que entendamos qué es lo que preferimos. Vivir plenamente en este mundo aunque perdamos nuestra salvación. O mejor, estar alineados para que nuestra alma esté resguardada en el hueco de la mano de Jesús, aunque el mundo nos tache de lo que nos quiera tachar, ¿verdad? Como a Jesús. El mundo lo tachó de cosas terribles. Sin embargo, vean quién es Jesús, ¿verdad? Ok, vamos al segundo encabezado. Encabezado número 2 tiene por título: la copa nos recuerda el nuevo pacto de gracia. Entendamos, eso es la importancia de lo que sucedió en ese aposento familiar. O sea, el mundo entero en esos momentos, hasta que Jesús llegó, estuvo viviendo en una dispensación llamada la ley. Estuvo viviendo en una etapa en donde todas las manifestaciones de Dios se regían en base de la letra, como dice la Biblia. O sea, en base de los 10 mandamientos y todas las leyes que conllevaron a los 10 mandamientos. Pero ¿quién podía cumplir los 10 mandamientos, familia? Nadie. Y si los 10 mandamientos no se podían cumplir, menos los otros 600 mandamientos que fueron estipulándose a través de todo el Antiguo Testamento. Entonces, si nadie podía cumplir con la ley, tenía que llegar alguien que sí pudiera cumplir con esa ley y pagarla por todos nosotros. Entonces, ¿en qué vivíamos antes de que Jesucristo llegara? En el antiguo pacto. El antiguo pacto era un pacto perfecto, pero para una serie de personas imperfectas. Porque la ley no era mala. La ley no es mala. La ley es perfecta. Pero tú y yo sí somos imperfectos. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros
Como lo dice mitológicamente la Biblia, nosotros somos la novia de Cristo. Cristo es el novio y va a ser el esposo en el momento de las bodas del Cordero. ¿Cómo nosotros, como novia o como esposa, vamos a poder estar casados con un esposo que es perfecto? Nosotros siendo imperfectos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvimos nosotros que morir para que en el momento en que muriéramos ya no estuviéramos casados con ese esposo llamado ley. Ahora nosotros resucitamos para casarnos con Jesucristo, que Jesucristo es toda misericordia. Él es perfecto también, pero es toda misericordia. Él dice, ahora como tú no eres perfecto, no te preocupes, yo te doy mi apellido y ahora tú también ya eres perfecto. Ahora eres Lili en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora eres Joel en Cristo Jesús. Ahora ya nuestro apellido no es el de Adán y Eva. Ahora ya nuestro ADN es el de Jesucristo. Eso fue lo que se celebró en ese momento. Un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pacto anterior no funcionó. No porque la ley fuera mala, sino porque ustedes sí son remalotes. Entonces, vamos a hacer todo lo necesario para que a través de la gracia de Dios, porque no puede ser de otra manera más que por la gracia de Dios, tú ahora tengas mi apellido. Ahora tú ya, aunque no eres perfecto, pero como ya tienes mi apellido, ahora cuando llegues delante del Señor, ya el Señor no te va a ver a ti, ahora va a ver a Jesucristo, a su Hijo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús murió en una cruz y derramó una sangre, que esa sangre nos limpió de todo el pecado que nos separa del Padre. Amén. Ok. Entonces aquí en Marcos 14:23 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí no está diciendo que por todos. ¿Cómo dice ahí? Que por muchos es derramada. Yo espero que todos los que estoy viendo en este recinto seamos parte de esos muchos. Yo espero, y a lo mejor muchos todavía no son parte, pero esta predicación, si tú le pones mucha atención y la vives con todo tu corazón, esta predicación te puede llevar a ser parte de esos muchos. Amén. Toda bendición del nuevo pacto fue comprada por la sangre de Cristo. O sea, toda la bendición que tú y yo podamos tener es por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto en esa cruz del Calvario, tú y yo no podríamos realmente tener ninguna bendición. Porque toda bendición espiritual se nos la ha dado, que nos la ha dado el Padre, precisamente lo que dice Efesios 2:1. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús hemos recibido toda bendición espiritual. Por eso hay lugares en donde, por falta de una sana doctrina, empiezan a decretar cosas que no tienen nada que ver. Y empiezan a pensar que los ungidos pueden darte una bendición y no es así. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás en Cristo, ya recibiste toda bendición espiritual. O sea, toda esa bendición espiritual ya no va a permitir que todas las cosas que te sucedan sean para mal, sino como lo dice Romanos 8:28, a los que le amamos a Jesucristo, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Verdad, familia? Y eso es precisamente parte de las promesas de nuestro Señor, pero todo eso fue gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Jeremías 31:33, por favor, para que vean cómo todas las cosas que se estaban viviendo en el Evangelio de Marcos eran cosas que ya estaban profetizadas,
Ya se habían profetizado cientos de años antes de que esto aconteciera. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso ya estaba profetizado. Jeremías esto lo profetizó alrededor de 700, 800 años antes de que Jesucristo llegara a cumplir con esta profecía. Entonces, aquí se está diciendo claramente lo que iba a acontecer, que toda la ley mosaica, toda la ley moral de Dios, ahora iba a ser sellada en nuestras vidas a través de la sangre de Jesucristo. Cuando Jesucristo derrama esa sangre en el Calvario, todo aquel que en Él crea, todo aquel que a Él le sirva, todo aquel que a Él le entregue su vida, a nuestro Señor Jesucristo, se aplica esta bendición que se había profetizado desde 7 siglos antes. Todo esto ahora está sellado en nuestro corazón. Por eso es que ahora, viviendo nosotros en el nuevo pacto, nosotros ya no tenemos la necesidad de andar regañando y de andar: oye, es que tú tienes que hacer esto, y tú tienes que el otro, y tú tienes que aquello. ¿Por qué? Porque aquí ya no se trata de que yo sea el que les enseñe. Aquí es Jesús el que nos está enseñando a todos nosotros. Por eso ustedes se dieron cuenta y se dan cuenta que cada que yo estoy en este púlpito le pido al Espíritu Santo que Él sea el que nos enseñe. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy como un predicador, como un mensajero, pero el mensaje es Jesucristo. Ahora ya no necesitamos. En aquel entonces sí, tenían que haber profetas, tenían que haber maestros que les explicaran con manzanitas lo que era la ley, pero ni la cumplían. Pero de todas formas había gente, y por eso es que a un profeta se le super respetaba. En ese entonces sí, para que vean, lo que un profeta dijera, era la voz de Dios. Pero ahora no. Ahora yo les puedo decir muchísimas cosas, pero si tú no lo corroboras a través de la Biblia, todo lo que yo te esté diciendo no tienes que ser ministrado por ella. Porque la Biblia es principalmente la que nos va a enseñar. Ya no necesitamos que los hombres nos enseñen. Ahora la misma Biblia, el mismo Espíritu Santo es el que nos va dando toda esa iluminación de lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Amén, familia. La copa no celebra nuestra bondad, celebra el precio que Cristo pagó por nuestra maldad. Eso es lo que se celebra en estos momentos que vamos a celebrar la cena del Señor. Cuando cada quien tenga su copita de jugo o de uva, entendamos. Por eso les estoy diciendo, este culto es algo mucho, muy especial. De veras, lástima por los que se la perdieron, ¿verdad? Pero este es un culto sumamente especial, porque no simplemente vamos a hacer un rito de la cena del Señor. Creo que tú y yo, incluso yo, aunque yo sea el pastor y aunque yo haya preparado la prédica, estamos entendiendo claramente lo que vamos a hacer en unos momentos más. Aquí estamos viendo, la copa no celebra nuestra bondad, porque ni tú ni yo somos buenos. Celebra el precio que Cristo pagó por nuestra maldad. A Él es al que se le celebra, a Él es a quien se conmemora cada que nosotros llevamos a cabo la cena del Señor, familia. Miren lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, lo único que podía redimir nuestros pecados era la sangre de un cordero inocente. No había ningún inocente. Por eso es que todos los sacerdotes que habían en el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes que hay ahorita en la actualidad en algunas religiones, ya no sirven de nada, porque el sumo sacerdote es Jesucristo.
Entonces, el sumo sacerdote, siendo Jesucristo, que sacerdote, ¿qué quiere decir? Quiere decir puente, pontífice. Eso es lo que quiere decir sacerdote. El sumo pontífice, que es Jesucristo, es el puente, es el único puente que nos puede llevar al reino de los cielos. En Él es en donde tú y yo podemos tener la confianza total, como ahorita lo cantamos también en la última alabanza. En Él estamos seguros. Cuando nosotros depositamos nuestra vida en el sumo sacerdote, es el único que nos va a llevar verdaderamente al reino de los cielos. Él lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí va al Padre. El que no viene a mí no puede ir al Padre. Entonces, como aquí lo dice Hebreos, todo fue purificado. ¿Por qué? Por el derramamiento de sangre que hubo en la cruz del Calvario. Y vámonos a nuestro encabezado número 3 y último. Ya se nos vino el tiempo encima. Marcos 14:25, que ya es la última cita de Marcos que vamos a abordar el día de hoy. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí ya nuestro Señor Jesús está anunciando su nombre. Aquí ya Él está diciendo claramente lo que va a suceder. Precisamente, ¿por qué? Porque ya aquel Judas ya se había encargado de ir a recibir sus 30 monedas, y esas cosas ya vamos a ver todo lo que sucedió las próximas semanas. Pero Él ya está anunciando aquí claramente lo que va a suceder. Ya dijo todo lo que tenían que saber sus discípulos, y ya las próximas semanas vamos a ver si fueron buenos discípulos o no, ¿verdad? Como tú y yo, que a través del tiempo vamos viendo si somos buenos discípulos o no de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, aquí esta frase, que no es mía, esta también lo aclaro. Todas las demás que vimos sí fueron mías, pero la primera y esta no es mía. Esta es del pastor Martín Lloyd Jones, así se llama este hombre. Es uno de los últimos reformadores que tuvimos en el mundo. Y dice: la iglesia vive entre la cruz y la corona. O sea, ¿a qué se refiere esta frase que Martín Lloyd Jones dejó escrito en el siglo pasado? A que en estos momentos, cuando hablamos de la cena del Señor y conmemoramos lo que vamos a conmemorar en unos momentos más, nosotros con eso estamos anunciando algo que sucedió atrás, que sucedió en la cruz del Calvario, y algo que va a suceder ya merito. Digan conmigo: ya merito. Porque el Señor viene pronto, familia. El Señor viene pronto, y cuando Él venga, vamos a volver a celebrar la cena como ahorita, pero con Él. ¿Se imaginan qué cosa tan hermosa? Y eso es precisamente lo que nuestro Señor anunció. Y por eso Martín Lloyd Jones dice: la iglesia vive entre la cruz y la corona. Esa es nuestra vida, familia. Pero la vida de un verdadero cristiano es vivir en la cruz para poder llegar a la corona, no al revés. Y les digo con mucho amor a algunas doctrinas que nos están viendo por internet: algunos quieren vivir la corona desde este mundo, quieren vivir la victoria, la gloria de Dios, y ellos ya decretan y hacen una serie de cosas como si ya estuvieran en el reino de los cielos. Y les voy a decir algo: cuando estés en el reino de los cielos tampoco vas a poder tú decretar. ¿Por qué? Porque el único que decreta es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a Apocalipsis 19:9, por favor, acompáñenme. Perdón, no, el encabezado sí lo di, no, el 3, no lo di, perdón, a ver, es: la cena nos recuerda que Cristo volverá. Gracias por favor. Bueno, ese fue el encabezado de... Sí, porque les dije vamos al último encabezado, pero no tiene el número. Y por eso me fui con la idea. Pero bueno, ya vimos el encabezado, ya vimos la última cita de Marcos y también la frase. Ahora sí vamos a Apocalipsis 19:9, por favor. Dice: y el ángel me dijo:
Acuérdense que el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, ahí en la isla de Patmos. Y en el momento que él escribió el Apocalipsis fue porque llegó un ángel del cielo a darle toda esa revelación, porque precisamente la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Viene ese ángel a estarle dando toda la revelación, y Juan se puso a escribir todo el Apocalipsis. Pero fíjense lo que sucedió. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ven aquí qué enseñanza nos está dando la palabra. Cuidado con la idolatría, familia. Cuidado con la idolatría. Aquí un ángel, o sea, fíjense, un ángel del cielo le está diciendo claramente a Juan: espérate, ¿no? ¿Qué me pasa? O sea, ¿por qué me quieres idolatrar a mí? ¿Por qué te quieres hincar delante de mí? Solamente delante de Dios es de quien te debes tú de hincar. ¿Por qué? Porque yo soy consiervo tuyo. O sea, los mismos ángeles saben perfectamente que los hijos de Dios, es más, ahorita los ángeles están por encima de nosotros como seres humanos. Pero va a llegar un momento en que incluso nosotros, como hijos de Dios, vamos a juzgar a los mismos ángeles. Pero ¿qué sucede? Que aquí está dando una enseñanza ese ángel. La idolatría es algo que a Dios no le gusta, pero para nada. Aquí está otra buena enseñanza que el Señor nos está dando. Eso de que tú te hinques delante de un ser humano, de que te hinques delante de una figura, de que te hinques delante de lo que sea, eso se llama idolatría. De la única manera que tú y yo debemos de hincarnos es cuando está la presencia del Señor. Y Dios es espíritu, y el que le adora, lo adora en espíritu y en verdad. Pero aquí hay algo también bien importante que el ángel está diciendo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esa es la cena que vamos a tener tú y yo con nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. Pero ¿qué sucede? Ahorita en estos momentos vamos nosotros a celebrar la cena del Señor, sabiendo perfectamente toda la profundidad de lo que es la cena del Señor. Aquí vamos a ver una conclusión. Pon la conclusión, hijo, por favor. Vean lo que dice la conclusión. Cuando observamos el pan, vemos un cuerpo entregado. Cuando observamos la copa, vemos una sangre derramada. Cuando observamos la mesa, vemos una iglesia unida. Cuando observamos hacia adelante, vemos un reino venidero. Todo eso nosotros en estos momentos, familia, tenemos que comprenderlo a través de lo que vamos a hacer. Van a empezar a repartir los elementos de la cena del Señor. Pero hay algo bien importante que yo ahorita les voy a leer. Aquí, por principio de cuentas, si puedes poner la siguiente frase, hijo. Dice: la cena del Señor proclama una verdad gloriosa. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo reina y Cristo volverá. Amén. Y acompáñenme a 1 Corintios 11:23, que aquí es donde está la institución de la cena del Señor, que es lo que vamos a llevar a cabo en estos momentos. Pero aquí, esto ya como aplicación de toda nuestra predicación del día de hoy. Pongan mucha atención, no se me distraigan con los vasitos. Ahí pongan atención a lo que les voy a decir. Esta cita que vamos a leer en estos momentos es para que tú y yo entendamos la relevancia que tiene el acto que vamos a hacer en estos momentos. Hay lugares en donde son muy religiosos, incluso le impiden
que celebren la cena del Señor a personas que por el criterio del pastor no la pueden celebrar. Sin embargo, aquí nunca se ha llevado a cabo ese tipo de restricciones. Pero sí es importante que aquí nosotros veamos lo que dice la Biblia para saber lo que vamos a hacer cada uno de nosotros en estos próximos minutos. Primera de Corintios 11, 23 en adelante. Aquí Pablo les está enseñando a sus discípulos de Corintios lo que se instituyó precisamente en la cena del Señor. Así como ahorita yo, como pastor de esta congregación, les acabo de enseñar todo lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor directamente con sus apóstoles. Ahora Pablo a los corintios les empieza a enseñar como yo les acabo de enseñar a todos ustedes. Y vean lo que dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Es todo lo que acabamos de leer de Marcos, ¿verdad? Pero vean lo que le sigue diciendo en el verso 27 al 29. De manera, escuchen familia, escuchen, así que estas son palabras de vida eterna y son advertencias que el Señor nos hace a través de la pluma del apóstol Pablo. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Familia, en estos momentos vamos a tener un par de minutos para que todos hagamos un acto de contrición, familia. O sea, no se trata de los pecados en los que andemos, se trata de que tú te pruebes a ti mismo si realmente el día de hoy, en estos momentos, vas a renunciar a todos esos pecados que te separan de la voluntad de Dios. Y si tú realmente en estos momentos vas a decirle al Señor, no a mí ni a tu compañero de al lado, sino vamos a darnos 2 minutos para que hablemos en nuestro corazón con Dios. Y si tú estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesucristo y a renunciar a todos esos pecados que hay en tu vida, tú puedes tomar la cena del Señor sin ningún problema. Pero si tú no te atreves a dar ese paso de fe, diciéndole a Jesús, no a una religión, no a un amigo, no al pastor, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, si tú das ese paso de fe, tú puedes tomar con toda la confianza la cena del Señor, porque tu vida va a cambiar a partir de hoy. Amén, familia. ¿Sí me expliqué? Todo lo que acabamos de leer es palabra de Dios. Estamos viendo claramente lo que el Señor nos dice. Entonces vamos a tomarnos 2 minutos para que cada quien en su corazón platique con el Señor. Amén.
una celebración, porque sabemos que Él vino hace aproximadamente 2000 años y está a punto de venir en cualquier momento para llevarnos a casita, para llevarnos al reino de los cielos, en donde Él fue a preparar morada para todos nosotros, familia. Amén. Pónganse de pie, por favor, familia, y vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar, aquí hay una última frase que dice así: la cena del Señor es una mesa entre dos montes, mira hacia el Calvario y apunta hacia la Nueva Jerusalén. En el monte del Calvario se vivió ese sufrimiento del sacrificio en la cruz de mi Señor Jesucristo, pero Él nos prometió otro lugar llamado la Nueva Jerusalén, que está también en un monte, pero no crean que es un monte que está ahí cerquita de Israel. Ese monte es el que representa precisamente el reino eterno, el reino de los cielos. Entonces, como les dije, la iglesia está en medio de esa situación que se vivió hace 2000 años y en la situación que se va a vivir en cualquier momento cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Señor bendito Dios, gracias, muchísimas gracias por esta celebración que nos has permitido tener en este hermoso día, donde toda tu familia hemos estado aquí presentes, Señor, conmemorando la muerte y la resurrección, conmemorando, Señor, esa segunda venida que tú tendrás en cualquier momento, en donde todos nosotros nos regocijaremos con tu presencia física, Señor. Gracias, gracias porque tú espiritualmente siempre estás con nosotros. Tú has estado presente en este lugar, en esta predicación. Tú eres el que nos has ido dando con ese amor, con esas caricias en nuestra mente y en nuestro corazón esta enseñanza. Y te pedimos que esta enseñanza la podamos poner por obra, porque sabemos que tu Espíritu Santo reina en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor, de nuestro Salvador